Buenos días a todos, muchas gracias Luis por la invitación también al IBMC. El título de mi charla es Aproximaciones nanotecnológicas al tratamiento del cáncer. Intentaré ser breve y haceros pues una revisión un poco a nivel divulgativo y a nivel básico de lo que estamos haciendo en el grupo de investigación, en concreto en esta línea de investigación. Nosotros llevamos ya varios años trabajando en cáncer. Trabajamos en colaboración, somos un poco un grupo liderado por el doctor Saceda, estoy yo también. Somos un grupo un poco puente entre la unidad de investigación del Hospital General Universitario de Elche y el IBMC. Trabajamos en líneas de investigación en conjunto con las dos instituciones y uno de los objetivos fundamentales de nuestro grupo es pues tratar de combatir un poco la quimioresistencia asociada al tratamiento del cáncer. Por un lado, intentando dilucidar cuáles son los mecanismos moleculares asociados a la adquisición de esa resistencia y por el otro buscando nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de tumores quimioresistentes, que es en lo que se basa más esta línea de investigación. Como todos sabéis ya, uno de los mayores problemas asociados al tratamiento del cáncer es que precisamente aparecen poblaciones celulares resistentes a los tratamientos. Inicialmente, muchos tumores responden al tratamiento quimioterápico, pero a lo largo del tiempo los pacientes desarrollan una resistencia. Y una resistencia que además no es solo a un fármaco en concreto, sino a un grupo de fármacos que en muchas ocasiones no están relacionados ni estructural ni funcionalmente. Es lo que se conoce como fenotipo de resistencia a múltiples fármacos, como el MDR. Y eso complica mucho más el tratamiento, porque al ser una batería de fármacos que tampoco están relacionados, combatir esto es más complicado. Como os he dicho antes, en nuestro laboratorio estamos interesados en la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas para tratar precisamente esos tumores quimioresistentes. Esto podemos abordarlo desde dos puntos de vista. Uno es tratando de identificar nuevas lianas terapéuticas y otra estrategia es optimizando la vehiculización de los fármacos. Este es un aspecto muy importante porque no solo interesa trabajar con el mejor fármaco o la mejor combinación de fármacos para el tratamiento de un determinado tumor, sino que hay que asegurarse de que el fármaco llega realmente bien, de la mejor forma posible, a la zona tumoral. Entonces, lo que se haría aquí, optimizando esa vehiculización de fármacos, sería dirigir de la forma más específica posible los fármacos hacia la zona tumoral, sería cargarlos, marcarlos como una especie, podríamos decir, de GPS que los condujera directamente hacia la zona tumoral. Eso también tiene una ventaja adicional y es que evitaría la aparición de efectos secundarios nocivos en las células no tumorales, si somos capaces de hacer algo así. Entonces yo me voy a centrar hoy más en esta parte de nuestra investigación. En los últimos años hay una ciencia que está cobrando mucho auge, que es la nanotecnología. La nanotecnología se emplea para muchos ámbitos. A nosotros nos interesa su utilización a nivel clínico, tanto como herramienta de diagnóstico como herramienta de tratamiento para en oncología. Nosotros también hemos empezado a hacer recientemente, esto que os voy a contar es todo muy reciente, estudios en el campo de la nanotecnología en combinación con otros grupos del IBMC, y os voy a mostrar unos pocos experimentos iniciales, de resultados iniciales que tenemos. Y nos basamos más en el aspecto del diagnóstico, del tratamiento, de la nanotecnología como herramienta de tratamiento, más que de la nanotecnología como herramienta de diagnóstico. Bien, bueno, en la nanotecnología, ¿qué utilizamos? Utilizamos nanopartículas. Las nanopartículas, como su nombre indica, son partículas extremadamente pequeñas y que pueden tener diversa naturaleza. Pueden ser, por ejemplo, lipídicas, entonces estaremos hablando de liposomas, o pueden tener otra naturaleza no lipídica, pueden estar constituidas por diversos polímeros, estaremos hablando, por ejemplo, de dendrímeros, etc. Entonces, aquí se ilustra un poco el diseño general de lo que sería una nanopartícula que nosotros podríamos utilizar en clínica.
esta especie de banderitas que veis aquí, pues serían la parte que confiere la especificidad. Por ejemplo, un anticuerpo. Si yo quiero atacar a células que yo sé que sobreexpresan, por ejemplo, el cáncer de mama, que sobreexpresan el B2, y yo tengo un anticuerpo contra el B2, lo puedo dirigir específicamente contra esas células. Estas rayitas azules, pues esto formaría parte de lo que es la cubierta de la nanopartícula y sería una derivatización de dicha cubierta que permitiría la unión con esta otra molécula. Y luego en el interior de la nanopartícula pues puede funcionar como un reservorio, bien pues para transportar o encapsular un gen, si estoy hablando de terapia génica, para encapsular un fármaco, etc. Y también puede constituir el núcleo de la nanopartícula una parte per se del sistema de vehiculización. Por ejemplo, si estoy hablando de nanopartículas, puede ser el núcleo de magneto. Bien, un aspecto a tener en cuenta cuando trabajamos con nanopartículas es, por ejemplo, pues, su posible toxicidad o también sus características de estabilidad, de distribución celular o extracelular, etc. En cuanto a la toxicidad, actualmente se trabaja con nanopartículas que presentan nula o muy baja toxicidad. Sí que es cierto que al inicio de estos estudios hay alguna publicación donde se veía una cierta citotoxicidad, por ejemplo, con nanopartículas magnéticas de óxido de hierro. Pero ese es un aspecto que ha mejorado bastante y ahora mismo la toxicidad se puede considerar que es nula. El tamaño de las nanopartículas, por ejemplo, es una característica también que hay que considerar, porque del tamaño va a depender un poco la distribución tanto celular como extracelular. Por ejemplo, en esta gráfica se puede ver que cuanto más grande es la nanopartícula, este sería el tamaño de la partícula, cuanto más grande es, más corta es su vida plasmática. Luego, las que son más pequeñas, por ejemplo, se degradan a nivel urinario, y las que son más grandes pues son captadas, por ejemplo, por el hígado o por el vaso. Nosotros en el laboratorio estamos trabajando con nanopartículas magnéticas más o menos de este tamaño, de 200 nanómetros. Bien, las nanopartículas pueden utilizarse de muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, una nanopartícula magnética se puede utilizar para separar moléculas. Las moléculas de datos. Por ejemplo, si yo tengo en un tubo el RNA extraído de una célula y tengo todas las distintas especies de RNA, yo puedo, con nanopartículas magnéticas, unir a esas nanopartículas magnéticas un oligo de T, por ejemplo, pongo un imán generando un campo magnético y al final voy a poder separar el RNA mensajero, por ejemplo, porque la cola polía del RNA mensajero se me va a poder unir al oligo de T que está en las partículas magnéticas. O también sirve para separar poblaciones celulares si yo uno a las nanopartículas magnéticas una proteína, un anticuerpo, por ejemplo, contra un receptor, contra un marcador específico de una determinada célula. En este caso, pues, para células del sistema inmune, tiene marcadores específicos, pues también. Esto es, por ejemplo, pues, esta diapositiva muestra, por ejemplo, el diseño de cómo funcionaría esta estrategia terapéutica en el ratón. Se tienen las nanopartículas magnéticas, se inyecta, por ejemplo, en la cola del ratón y en la zona próxima al tumor ponemos un imán, se genera un campo magnético, entonces las nanopartículas magnéticas irán a la zona del imán y ya, pues, dependiendo de lo que les hayamos acoplado, un anticuerpo, un fármaco, ya estarán en la zona donde nos interesa que estén. También se pueden utilizar nanopartículas, en este caso son dendrímeros, por ejemplo, para como aplicaciones en estudios de imagen. Por ejemplo, si queremos ver depósitos de colágeno en una célula, podemos trabajar con nanopartículas.
con nanopartículas a las que hemos unido una proteína de fusión que tiene por un lado una proteína con afinidad con el colágeno y por otro lado un dominio de unión a la cubierta de la nanopartícula. Si al mismo tiempo marcamos esta nanopartícula con fluorescencia, podemos seguir su rastro y ver dónde están los depósitos de colágeno en la célula. Bien, ahora voy a entrar ya con más detalle en lo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio. Nosotros estamos acoplando la nanotecnología a la terapia enzimática. En primer lugar, bueno, diré que nosotros trabajamos con nanopartículas magnéticas que contienen un núcleo de magnetita y una cubierta de almidón que se ha funcionalizado con dietilamino éter en la superficie. En la superficie. Y el tamaño promedio, como os he dicho antes, de estas partículas es de 200 nanómetros. Bien, como os he dicho, vamos a acoplar esta técnica a la terapia enzimática. ¿En qué consiste la terapia enzimática? Nosotros lo que vamos a hacer es dirigir un enzima exógeno directamente a la zona del tumor. Y al mismo tiempo lo que hacemos es que añadimos de forma sistémica un profármaco no tóxico que es sustrato del enzima. Cuando se produzca la reacción enzimática, este profármaco dará en algunos casos, ahora veremos que el nuestro no es así, un fármaco, por ejemplo, activo para tratamiento del cáncer. Nosotros estamos trabajando con la de aminoácido oxidasa. Esta es el enzima que vamos a acoplar, a unir a nuestras nanopartículas magnéticas. Y al mismo tiempo, en realidad lo que generamos es una proteína de fusión con la de aminoácido oxidasa al lado y con un dominio de unión a colina de otra proteína, que es el dominio CELIC, que tiene afinidad por la colina y también tiene afinidad por el DAE que hemos utilizado para mimetizar o funcionalizar la cubierta del gliposol. Entonces, esa es la forma en la que la NAO se va a poder unir a la nanopartícula magnética, porque ponemos este dominio que tiene afinidad por el DAE. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este enzima? Pues este enzima tiene como sustratos de aminoácidos. ¿Qué pasa? Que nosotros endógenamente lo que tenemos son L-aminoácidos. Luego estamos creando un sistema inducible. Este sistema solo puede ser activo cuando nosotros lo decidamos, cuando nosotros añadamos exógenamente un B-aminoácido. En nuestro caso vamos a añadir B-alanina. Bien, yo os he dicho antes que lo que pasaba, lo que podría pasar es que si yo dirigía un enzima al sitio de unión, al sitio del tumor y añadía un sustrato, ese sustrato se podía transformar en un fármaco activo. En este caso, la B-alanina va a sufrir una oxidación como acción de la D-aminoácido oxidasa y el producto de la reacción no es un fármaco activo en oncología. Pero, ¿por qué utilizamos este sistema? Pues porque también se va a generar agua oxigenada. El agua oxigenada va a dar lugar a la formación de radicales libres que van a producir daño en la célula, van a dañar los ácidos nucleicos, los lípidos de la membrana y al final desembocan en muerte celular. Entonces a nosotros realmente lo que nos interesa de esta reacción enzimática fundamentalmente es esta generación de agua oxigenada. Bien, en nuestro laboratorio trabajamos con modelos de líneas celulares de cáncer humano de distinto origen. Tenemos líneas tumorales de adenocarcinoma de colon, de cáncer de mama, de cáncer exocrino de páncreas, de blastomas, etc. Ahora estamos también empezando a hacer experimentos con cultivos primarios procedentes directamente de muestras de pacientes. Cuando hay una intervención quirúrgica, lo estamos haciendo a nivel de páncreas y de glioblastoma. En anatomía patológica, ya lo saben, nos avisan que tienen una muestra para nosotros y nosotros establecemos un cultivo a partir de esa muestra del paciente. La ventaja es que, lógicamente,
ese modelo nos permite mimetizar mucho más lo que pasa en el paciente que en una línea celular ya establecida de muchos pasos. Pero eso es algo que está ahora muy en inicio todavía, el tema de los cultivos primarios. Entonces, lo primero que hicimos fue en una batería de líneas celulares, aquí os he puesto un ejemplo con la línea celular SW620, que es de carcinoma de colon, pues ver si este tratamiento, esta incubación con las nanopartículas magnéticas tenía una influencia en la proliferación celular. Para ello se hace un experimento que se basa en la actividad de una enzima mitocondrial, que lo que hace es que cuando tú añades un sustrato, que es de color amarillo, ese sustrato se reduce y da lugar a un compuesto de color violeta. Cuantas más células hay, más actividad enzimática mitocondrial y más color violeta tenemos. Entonces, como podéis, hicimos el experimento o bien manteniendo fija la concentración del aminoácido, del sustrato de la enzima, y variando la cantidad de enzima, o bien manteniendo fija la cantidad de aminoácido y aumentando la cantidad de enzima. Y como veis, tanto en un caso como en otro, pues hay menos proliferación celular, se va perdiendo hay una inhibición de la proliferación celular, tanto si aumentamos la cantidad de enzima como si aumentamos la cantidad de aminoácidos. A partir de este experimento y otros cuantos que realizamos, pues decidimos que íbamos a trabajar con 2 unidades de DAO por mililitro y alanina 1 mililitro. Bien, una vez que vimos que efectivamente el tratamiento con estas nanopartículas magnéticas activadas con la de alanina inducía una disminución de la proliferación celular, nos planteamos la pregunta de por qué esa inhibición de la proliferación. ¿Se estaban muriendo las células o simplemente era un efecto citostático? Entonces lo que pasamos a hacer fueron estudios de ciclo celular mediante citometría de flujo, en que ya os he explicado en la primera charla lo que es el ciclo celular y cómo se puede determinar. Y nosotros lo que vimos fue que en la línea celular SW620, que es la que os he puesto antes, en los ensayos de proliferación, pues lo que veíamos era, este era un ciclo normal de células no tratadas, este era el ciclo de células a las que les habíamos añadido las nanopartículas, pero sin el aminoácido, sin la de alanina. Y este es el ciclo de las células incubadas con nanopartículas más de alanina. Y entonces, como veis, aparece en esta condición un pico muy significativo en la fracción sub G1, que es indicativo de apoptosis. Esto es en otra línea celular también de colon, HST15. Esta línea tiene la particularidad de que presenta fenotipo MDR porque contiene expresión de la glicoproteína P, que es una de las responsables de la aparición de dicho fenotipo. Y aquí vemos el ciclo en condiciones basales, el ciclo solo con nanopartículas sin aminoácido, y aquí el ciclo con 2 concentraciones distintas del aminoácido. Y como veis, también hay un efecto también citotóxico en esta línea celular. Es interesante comprobar que en líneas celulares no tumorales, en este caso está hecho con adipocitos, lo hicimos también con linfocitos, este sistema no produce un efecto sobre el ciclo celular. Aquí tenemos adipocitos sin incubar con nada, y aquí adipocitos incubados con las nanopartículas más el aminoácido. Y vemos que los ciclos son exactamente iguales. Luego, este sistema no es citotóxico en células no tumorales, lo cual es bueno. Bien, esto es simplemente para que veáis que efectivamente se produce un aumento de radicales libres en esta línea celular de colon a medida que aumenta el tiempo de incubación con las nanopartículas magnéticas más el aminoácido. Los radicales libres, que es lo que yo os explicaba, que se produce como consecuencia de la fusión de agua. Bien, bueno, esto es un vídeo muy cortito para ilustrar, para que veáis qué es lo que pasa cuando estas células, son también las células de colon, las SW620, cuando entran en contacto con las nanopartículas. Las nanopartículas son todas estas, bueno, hay agregados de nanopartículas,
todo esto negro, que vemos aquí alrededor de las células, y bueno, a ver si va a ver el vídeo. No va. Ahora veréis que se empieza a oscurecer lo que se está moviendo y al final veréis que la célula cambia. Bueno, esto es en el panel de líneas celulares que hemos estudiado en el laboratorio, pues les he puesto solo un ejemplo, pues los efectos que ha habido. Hay efectos citotóxicos en algunas de las líneas celulares, hay en otras líneas celulares un efecto citostático porque es un bloqueo del ciclo, no es una muerte celular, bloqueo G2M en esta línea celular de colon y también en esta línea celular de mama. Y hay alguna línea celular, como estas de páncreas o esta de glioblastoma, estas dos de glioblastoma, que son resistentes a la acción de las nanopartículas. Estas son las resistencias. Bien, bueno, lo que yo os he enseñado hasta ahora era en líneas celulares, pero hay experimentos también, trabajos hechos en la literatura en modelos animales. Eso ya es un paso más. Entonces, por ejemplo, yo he sacado esta diapositiva de un trabajo que se ha publicado recientemente, donde veían el efecto del tratamiento de nanopartículas magnéticas cargadas con interferón en tumores de ratones. A estos ratones se les habían inducido los tumores con mutágenos únicos. Cuando esos tumores tenían un determinado tamaño, era cuando se iniciaba el tratamiento con estas nanopartículas. Entonces veis que si se genera un campo magnético, el tamaño del tumor se reduce considerablemente con respecto a los casos en los que no se genera el campo magnético. Hay muchísimas aplicaciones de nanopartículas. Ahora también recientemente, esto también lo he traído de otro trabajo, hay gente que está haciendo nanopartículas cubiertas de oro y se están utilizando para terapia génica, para liberación de fármacos y para una terapia bastante interesante que es la terapia fototérmica. Y esto consiste en que cuando la nanopartícula está en la zona tumoral se le da un choque de energía que aumenta la temperatura de la nanopartícula y hace que se genere estrés en la célula y que la célula acabe muriendo. Y por último, bueno, pues para que veáis un ejemplo de que hay muchos fármacos nanoestructurados que se llaman, con distintos tipos de partículas que están en fase de desarrollo, muchos de ellos, incluso algunos ya aprobados por la FDA, con ensayos clínicos y ensayos preclínicos. Entonces es un campo que está ahora en auge y que se están haciendo grandes avances. Y bueno, ya para terminar, pues yo estoy con el doctor Miguel Saceda, como os he dicho antes, acabamos con el Hospital General Universitario de Elche y el IBMC. En el hospital colaboramos con el doctor José Luis Soto, con especialización en oncología, en la anatomía patológica y el biobanco de muestras. Y aquí para este trabajo concreto hemos colaborado con el grupo del doctor Vicente Micol, el doctor Jesús Sanz y el grupo del doctor Ricardo Villar. Muchas gracias. Y el aminoácido, pero sin imprimir el enzima
a las nanopartículas, simplemente añadiendo enzima y aminoácido al medio del cultivo, aumentan menos los radicales libres que cuando la enzima está. Tengo una duda, y es que generalmente con la quimioterapia se está haciendo, estás combatiendo el cáncer, pero también se va haciendo una selección natural de las células más resistentes que posiblemente luego proliferarán en un plazo más tardío. Con esta tecnología también se generan. Lo que yo he leído, a ese nivel no se ha hecho nada, pero bueno, en principio podría ser al final siempre va a haber unas células resistentes, también depende de si están por ahí las células morales, que son también un campo para esa mola y que parece que son las que generan como el reservorio, ¿no?